¿No será el internet de la tele? Buenas noches con todos. Conéctate de... Esperemos unos minutos que se conecten todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, pedimos unos minutitos que se conecten los demás compañeros.
Yo creo que están todos, ¿no? Bueno, ya creo que están todos. Buenas noches. Entonces, vamos a pasar lista para empezar con la clase. El día es 21. Bueno, empecemos. Joan Barragán del Pozo. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Ángel Vallas. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Cristian Vallas. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Brian Bermeo. No, señor Bermeo. No. Brian Castro. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Se saltó de Bermeo. Sí, sí le nombré. No lo escucha, licenciado, perdón. Buenas noches. Está Brian Castro. Edgar Chassi. Presente, buenas noches, abogado. Buenas noches. Segundo Chimbo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gámez Chimbo. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Edwin Chimborazo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Iván del Pozo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Richard Escobar. Presente, abogado, buenas noches. Presente, abogado. Buenas noches. Diego Gaibor. Presente, buenas noches. Buenas noches. Dayana Guzmán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carlos Manobanda. Presente, dice, buenas noches. Buenas noches. Luis Morales. Presente, profe, buenas noches. Alexander Naranjo. Presente, abogado, buenas noches. Buenas noches. Washington Naranjo. Presente, licen, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Paredes. Presente, Lice, buenas noches. Jefferson Pazmiño. Señor Pazmiño. Ángel Punina. Punina. Dicen buenas noches, Jefferson Pazmiño, presente, no me nombró Corsi. Vean. Jefferson Pazmiño. Ángel Punina está. No está el señor Punina. Marco Punina.
Presente, buenas noches. Buenas noches. Edison Quintuña. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. William Roballo. Presente, Liz, abogado, buenas noches. Buenas noches. Gracias, super niño. Washington Wallace. ¿Sí está, señor Valer? Abogado presente, no se le escucha, abogado. Segundo Ruiz. ¿Cierto lo que dice la gente? Presente, buenas noches. Mujer te manda. Mandarina. Que mi mujer me manda. No creo que eso haya pasado. Taxi. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Luis Sánchez. Presente, licenciado, buenas noches. Nancy Santillán. Presente, Lisa, buenas noches. Ya el señor Tonina no nos está. Cuando viene donde se respeta, se pega con el cebollado, con la pata de su novia. A todos los estudiantes, buenas noches. Les plataforma que se las fueron entregadas por 15 estudiantes. Para poder verificar y que tengan la nota. Les dije que por favor, ustedes creo que es, para que me envíen a WhatsApp. Me envíen al audio. Irme a la plataforma o al correo. Entonces eso quería ver si que igual los señores que faltan para que me suban el deber del día viernes. Si no pueden, no creo que están matriculados algunos en el Classroom, no sé, pero igual me pueden enviar a mi WhatsApp personal o al grupo para yo de ahí calificarles para que tengan su nota. A los señores que igual que faltan, yo les pido que me envíen los trabajos entre el día de mañana, que voy a hacer, porque si no se les van a acumular, si no van a tener notas. Entonces, ¿qué van a presentar ustedes? Van a tener un espacio vacío. A los señores que faltan, por favor, que me ayuden con eso para poderles calificar. Sí, Profe, disculpe que me interrumpa. Yo no tengo el link para unirme a su clase, por eso no le he enviado el deber. O sea, no está en el... Yo les envié el link al grupo de WhatsApp para que directamente ingresen. No sé en qué tienen el problema. ¿En cuál grupo, profe? Yo reinicié mi celular y se me salieron de algunos grupos. Y por eso creo que no he podido obtener. Sí, ya les envié el grupo de ustedes mismos del sindicato, creo que es. Entonces, bueno, yo esta vez les voy a enviar nuevamente para que suban para que no se queden sin nota más que todo, para que tengan igual el categoría de lleno. O sea, me interesa igual que ustedes tengan su nota, pero si no van a tener vacío el cero y entonces Profe, al una final preguntita. ¿Usted envió el link? Dígame, señor Morales. Digo, ¿usted envió el link donde solamente puede enviar los administradores o en otro grupo? No, al grupo que tienen ustedes, el que crearon, me agregaron a un grupo que dice compañeros ahí envié yo el link para que de ahí directamente les enlace a donde está la tarea y realice. Creo que es el señor Chimbo el que me agregó, no sé. Para que se ponga en contacto, escriban el grupo para que le agreguen al señor, el señor igual, señor Chimbo, para ver que les tome en cuenta el señor Morales para que le ayuden ahí en el grupo.
Sí, licenciado, buenas noches. Una preguntita. Sí, dígame, señor. Justo la tarea envié el día lunes a las 5 de la tarde. Sí le llegó del Ángel Ruiz. Sí, por eso les digo a los estudiantes que no me habían llegado, yo les envié una lista de WhatsApp. Ah, ya, gracias. Y Yo sí le revisaron, a envié. los que están en el WhatsApp son los que me enviaron. Y los que no están Ya. en el WhatsApp, entonces es los que no tienen notas, ¿sabes? Eso les digo, ustedes no van a tener ninguna nota conmigo, entonces eso les doy la oportunidad que me envíen. Si no, pueden subirme al Classroom o de la plataforma del sindicato del mismo de la escuela. Me pueden enviar al WhatsApp mismo para yo ahí calificar. De ahí para, o sea, yo les ayudo de todas las maneras. Dicen buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Yo puedo recuperar esa nota que no presenté el deber? Sí, por eso les digo que por favor hagan ese trabajo y me envíen hasta el día de mañana para yo tener las notas de ustedes, los que no tienen. Entonces, para que por favor ahí, Ya, el jefe, el link, día ahí de está, mañana le presento. revisen el link en el WhatsApp, entonces ahí para que realicen y me envíen. Claro que ya no será sobre 20, ¿no? Pero igual necesito las notas de ustedes. Se van a quedar sin nota, por eso les digo que me ayuden subiendo el trabajo que está ahí. No es nada complicado, como les dije a los compañeros que hicieron, no estaba complicado. Simplemente conocimiento de lo que yo les doy clases, de eso nada más. Sí, quedamos así entonces. Bueno, este vamos a empezar con la clase. Como siempre, alguien que me recuerde que vimos el día de ayer. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Sobre qué hablamos? ¿Sobre qué hablamos el tema de ayer en la clase 2? ¿De qué estaba, a qué estaba sujeto la clase 2? Las clases del servicio de transporte público. Pueden hacerme la manito para ir identificando, para, o que me vayan diciendo su nombre. También, igual si yo tengo estas opciones, igual yo anoto para que ustedes mismos tengan las notas para notas de esta materia de ustedes. Entonces, por eso decía. A ver, señor Gámez Chino. El día de ayer estábamos hablando de servicio de transporte público comercial de cuenta propia. Ya, eso, no ven así, tienen que... opciones. ¿Qué más, Dayana? No, dígame, Dayana. También hablábamos de las clases de los servicios de transporte, en la cual hablaba del público y del comercial. El público eran los buses, el metro, mientras que el comercial era los señores del taxi. Y también hablaban de lo particular, en la cual ellos no eran asociados a una compañía. Ya, Eso dice. ya, muy bien. A ver, señor Escobar. Sí, ayer hablábamos también sobre bueno, al principio, bueno, comenzamos hablando sobre lo del principio de equidad, el principio de libre movilidad y el principio de desarrollo sostenible. También comenzamos a hablar sobre la prestación del servicio de transporte, del cual los siguientes aspectos son sobre la protección y seguridad de los usuarios, la eficiencia en la prestación del servicio, la protección ambiental y la prevalencia del interés general por sobre el particular. También hablamos sobre la atención prioritaria y tarifas diferenciales. Muy bien, señor Escobar. Claro, como vimos el día de ayer, hablamos en sí de transporte terrestre automotor, sobre el organismo de control, que era un directorio, ¿verdad? Que decíamos que
las funciones del directorio en sí era como se encarga de se encarga el presidente, el vicepresidente, es el que organiza el directorio, el que nos va a controlar a todos, que organiza la regulación y control de transporte terrestre, tránsito. Ya, más o menos es como la directiva de ¿Dónde va? el presidente, varios, ellos son los que esos en cierto caso se ¿Dónde vas a ir? el artículo 45 de como les decía, en ese dado, en base al módulo que ustedes tienen. El 46 dice que el motor es un servicio público que consiste en la segura personas o de bienes de lugar a otro. Señor Vales, por favor, el audio está encendido. Uy, ya no se escucha nada. Compañero José Juan. Ya pues. Haz lo que te haga la gana. Compañero José Ruales, por favor, el micrófono. Ya. Entonces veamos el artículo 46 del... Compañero, dicen, no se escucha muy bajo en lo que habla usted. Sí, sí, casi no se escucha a full bulla está. ¿Sí me escuchan? Ahí sí, Lice. Ya, bueno. Continuando, como les decía, hablamos del artículo 46 del transporte terrestre automotor, en sí que era un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en en la movilización libre y segura de personas de bienes de un lugar a otro. Aquí prevalecía el principio de libre movilidad, como ya habíamos visto anteriormente en las primeras clases. Es el principio que prevalece. Si ven que yo les hablé de los principios, y los principios siempre van de la mano con estos, con la ley, con los artículos que estamos viendo, más que todo, ¿no? Dice el transporte terrestre automotor, como ya vimos, se hace uso que es conexo con en este caso con las terminales terrestres, centros de transferencia de pasajeros, en caso de camiones de carga pesada. Los establecimientos podrían ser, como les decía, en mercados, en todo el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país. En este caso, en la red vial, nosotros nacional, pero también la ley nos indica que es internacional. ¿Ves? También vimos las clases de servicios de transporte, que eran el público, el comercial, cuenta propia y particular, si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan que era el transporte público, comercial, cuenta propia y particular? ¿Alguien que me quiera decir qué es el transporte público, comercial, cuenta propia y particular? Públicos son los buses. Ya, el transporte público en sí se considera es un servicio estratégico, así como la estructura de equipamiento auxiliar, como les decía, que se utilizará en la prestación de servicio. Las rutas, frecuencias a nivel nacional son propiedad exclusivas del Estado, los que nos garantizan las rutas y la infraestructura donde vamos a llegar con el transporte público, que en este caso son los buses interprovinciales, interregionales,
que ya vamos a ver más adelante, esos están dentro del transporte público. También vimos el transporte comercial. El transporte comercial en sí es el que, el que presta servicio a terceras personas. Es una contraprestación de forma, yo te presto el servicio y, y contraprestación, o sea, yo pido el servicio. Ellos me dan el servicio y yo tengo que remunerar económicamente. Entonces eso quiere decir una contraprestación, el cual es, dentro de esto está el colectivo, el transporte colectivo masivo, que se puede decir, en este caso puede ser y el taxi, porque es el transporte comercial. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá un permiso de operación, que ya vimos el día de ayer, en los términos establecidos en la presente ley, que ellos nos otorgan el permiso de operación para que podamos, yo que sé, en un taxi, poder transitar y trabajar de forma legal. El transporte, ¿cuál nos toca? El transporte de cuenta propia. ¿Qué era el transporte de cuenta propia? Son los vehículos que realizan por cuenta propia. En sí deben constar en los activos de las personas naturales o jurídicas que tengan un servicio, que tengan este servicio, estar debidamente matriculado en nombre de dichas personas. Los vehículos que consten matriculados a nombre de una persona natural no podrá prestar el servicio de transporte de carga por cuenta propia. Entonces el de cuenta propia es solo para el uso exclusivo, nada más. No podemos hacer las labores de transporte comercial, porque si hacemos las labores de transporte comercial, entonces ahí la ley no, la ley no nos permite, entonces seríamos sancionados porque estaríamos haciendo como los llamados piratas que hoy en día son. Entonces, sería el transporte ilegal en este caso que se realiza. El transporte particular, como todos conocemos, en sí el transporte particular es el de una persona misma, de nosotros mismos. Eso es más que todo el transporte comercial. El transporte particular, perdón, más se denomina el vehículo de transporte particular, el que satisface las necesidades propias en sí de los propietarios sin fines de lucro. Entonces nosotros no prestamos servicios con nuestro propio vehículo, no vamos a prestar otro servicio de transporte, no vamos a cargar, yo que sé, algunos costales, de carga pesada, no vamos a hacer de transportar personas haciendo buses. Entonces el transporte particular en sí satisface las necesidades propias de nosotros mismos. La prestación de servicios de transporte, en sí, como el día de ayer me ayudaron con la lectura, la protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas. La eficiencia en la prestación de servicio, la protección ambiental y la prevalencia de interés general por sobre el particular. Entonces, todos estos ítems están dentro de la prestación de un servicio de transporte, que nosotros tenemos que hacer. Hay que acatarnos a esta norma que tienen preferencia a los adultos, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas. Igual la protección ambiental, que dice aquí la protección ambiental. ¿Se acuerdan que yo les di en el principio de sostenibilidad? Entonces aquí se refleja lo que es la protección ambiental. También veíamos sobre la atención prioritaria y tarifas esenciales, que igual les voy a hacer ver un video que nos habla sobre esto, que decían que cuando ustedes ven este logo en los vehículos de transporte, sean taxis, buses, carros particulares también estarían dentro de este vehículo, son de atención preferencial. Entonces ellos tienen la atención preferencial y las tarifas diferenciadas, lo que es para si en el transporte de pasajeros tendrían el 50%
lo que es mayores de la tercera edad, que es de 65 años, mujeres embarazadas y niños, niñas y adolescentes. Bueno, los adolescentes hasta si presentan el carnet de estudiantes, entonces es el 30% menos. Por eso es la atención prioritaria de tarifas referenciales. A ver, cuando ustedes en sí identifiquen a estas personas, no se va a tratar de la misma forma, ¿verdad? Porque estábamos hablando del principio de equidad que hace énfasis en esta diapositiva sobre la atención prioritaria. Lo que nos decía, se les puede ayudar para que tengan el mismo nivel, en el mismo nivel, que no sea menos que el otro, y por lo que está en silla de ruedas, o por lo que está la señora embarazada, o el adulto mayor no puede caminar, entonces tiene la misma atención que están dentro de este grupo prioritario. También ya vimos el transporte comercial, el transporte particular, en sí el transporte internacional, como les decía, es un servicio público en sí que nos garantiza el Estado para podernos mover libremente por el territorio ecuatoriano. El transporte fronterizo dentro de los límites establecidos, sea por parte del otro país o de nuestro territorio, entonces podemos igual realizar este servicio público dentro del territorio, en los límites del territorio. También vimos sobre los servicios conexos de transporte terrestre. ¿Cuáles eran los? Puede ser igual una pregunta también, ¿no? Yo que sé para el examen final, el cual nos dice los servicios conexos de transporte terrestre, este es el libro 2 de la ley. Podría ser, ¿cuáles son los servicios conexos de transporte terrestre? Entonces ahí la respuesta sería las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, como les venía explicando. ¿Sí está claro hasta aquí lo que vimos el día de ayer, más o menos? ¿Alguien alguna pregunta del transporte automotor? Hicimos un breve recuento de lo que vimos el día de ayer. Señor Chimbo. Buenas noches, abogado. De pronto me puede aclararme sobre Puerto Seco, ¿a qué se determina? Ya, dentro de los servicios de comercio de transporte, esto es lo que está en la ley. Lo que es, por ejemplo, vamos por partes primero, lo que es terminales terrestres. Nosotros como transportistas, yo que sé, de bus interprovincial, de las diferentes servicios de transporte, no. Hacemos el servicio de transporte de pasajeros. Entonces nosotros, esa es la conexión de que cogemos pasajeros, yo que sé, de una terminal a otra terminal, yo que sé, de Boranda a Quito. Entonces vamos de esta terminal, vamos a la ciudad de Quito y llegamos a la terminal. Entonces esa es una contraprestación. Ahora, el puerto seco en sí, lo que nos dice la ley, o sea, más o menos a nosotros no nos... Bueno, en ocasiones sí, porque es el transporte de carga pesada. El puerto seco sí es una terminal internacional, donde ahí están las mercancías en el interior de un país o región que se conecta a través de una red ferroviaria, se podría decir, con un puerto marítimo de origen de destino y los tráficos traslados más o menos. En sí es una terminal intermodal, como más o menos les digo, para que ahí más o menos aquí están los containers, los trailers, los que hacen este servicio. Como el transporte de pasajeros de terminal a terminal, aquí los puertos secos quiere decir
Es una terminal intermodal donde hay mercancías, igual que se sitúe en una región, para que, en una región de un país, como decir, aquí tenemos puertos, es en Guayaquil, en Manta, que tenemos los puertos, entonces allá llegan, entonces, y los contenedores de ahí llevan la mercancía para otros lados, más o menos lo que es el puesto seco. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Bueno, pasamos desde el título tercero de la ley, que nos habla de los ámbitos de transporte terrestre, de seguridad vial. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos tenemos 5 ámbitos, 5 ítems. ¿Qué nos quiere decir el intracantonal? ¿Alguien quiera participar? ¿Que nos quiera decir qué significa cada uno? El intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. Pues señor Chico, señor Gámez Chico. Y los transportes intercantonales son que se prestan servicio dentro de una provincia, es decir, de cantón a cantón. Y el interprovincial es que se viaja de costa a sierra, pasando provincias y provincias. Y no estoy tan seguro de lo que es intrarregional y intraprovincial. Ya, muy bien, señor. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Entre la provincia, por ejemplo, Río, Quevedo, Guaya, provincial. Entre cantonales son los cantones, por ejemplo, acá en la costa, Cantón Montalvo, Cantón San Juan, La Unión. No le escucho, no sé si está su micrófono mal. ¿Sí me escuchan? Sí, Lice. Ya, a ver, señor Chim. Señor Lucas Chim. El problema es que no se escucha tan claro, mi estimado abogado. Algo nos sucede, mi estimado. Le aparece el ancho de banda de su red es muy bajo. Probablemente es intermitente el internet. Déjeme revisar un momentito. Sí, abogado, lo que pasa es que escucha muy bajo su voz. ¿Ahí sí me escuchan? Bueno, ya. Creo que ahí ya le conecté. Bueno, empecemos en los ámbitos del transporte, como le decían. ¿Alguien más que quiera participar? En estos ítems, lo que es el transporte intracantonal, interprovincial.
interprovincial. Ahí sí me escuchan, ahí ya desconecté. Sí, licenciado, ya le escucho. Ahí está. Ya, ahí empecemos. Dice, ahí sí, se le escucha bien. Ya, ¿cuáles son los ámbitos de transporte? Ya, por ejemplo, ¿se han escuchado del intracantonal, como nos dijo el señor Gámez Chimbo? El intracantonal en sí es aquel que opera dentro de los límites cantonales. ¿Ya? La aceleración de estos contratos, permisos de operación de estos servicios serán atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GATS, de los gobiernos autónomos, de los GATS provinciales, ¿no? De los municipios, los municipios metropolitanos, la Agencia Nacional. En los cantones que no haya asumido la competencia con su gestión política, las resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación, de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y de conformidad a lo que establece esta ley. En sí es el permiso de operación que se realiza dentro de los límites de los cantones. Sí está claro del intercantonal, ¿verdad? Ya. El interprovincial. ¿Qué nos decía el señor Gámez Chimbo del interprovincial? El interprovincial es así el que opera dentro de los límites provinciales. Aquí está, vamos. A ver. ¿Qué es el intracantonal? Alguien que me ayude con la lectura. ¿Estarán pilas? Porque podemos hacer preguntas de esto. A ver. Ya, dígame, señor. A ver. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, señor Ángel dice, transporte público, público intracantonal. Es aquel que opera dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos y o permisos de operación de estos servicios será atribución de los gobiernos autónomos, descentralizados municipales o metropolitanos, o de la Agencia Nacional en los cantones, que no hayan asumido la competencia con sujeción a las políticas y resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con la establecido en la presente ley y de reglamento. Ya, muy bien. Entonces, en sí, el transporte público intracantonal es aquel que opera dentro de los límites de los cantones. Punto. Eso es de lo que es el transporte público intracantonal. Ahora, ¿qué es el transporte público intraprovincial? ¿Alguien que quiera ayudarme con la lectura igual? Ahí está igual el gráfico que ustedes pueden ver y Santillán reconocer. dice, Santillán Nancy dice. Ya. El servicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de operación será atribución de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales o de la Agencia Nacional en aquellas provincias que no formaren parte de una región, con sujeción a las políticas y resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamento. Ya como nos dice, ¿no? El servicio de transporte interprovincial en sí es aquel que opera dentro de los límites provinciales. El intraprovincial, o sea, de provincia, verán que dice intraprovincial, no interprovincial, intraprovincial. Intraprovincial es el que opera en sí dentro de los límites provinciales. Por ejemplo, este gráfico de aquí, si le reconocen, ¿de dónde a dónde opera esta operadora? Por ejemplo, esta opera lo que es dentro de nuestro cantón.
pero tiene salida, yo que sé, a Riobamba. Sí me hago entender más o menos lo que es el intraprovincial. Sí, Licen. Sí, Lice. Ya, entonces, claramente igual les puse el gráfico para que ustedes observen. Y entonces, como esta unidad, esta operadora opera aquí en el cantón, pero sale Riobamba, sale a Babahoyo, entonces por eso hace lo que es el transporte intraprovincial. Ya, entonces, ¿sí está claro este? Intracantonal, sí. Lo que es el servicio público intrarregional. El servicio de transporte público intrarregional. ¿Qué quiere dar lectura? Valles Ángeles. Ya, señor Valle. El servicio de transporte público intrarregional es aquel que opera dentro de los límites regionales. La celebración de los contratos de operación será atribución de los gobiernos autónomos descentralizados regionales con su sujeción a las políticas y resoluciones a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en la presente de la ley y su reglamento en el ámbito de su competencia. De igual manera, aquí les puse un gráfico, yo que sé, esta operadora Ambatenit, la operadora Ambato, son las que ellos realizan es esta actividad de región a región, ya que se van a Siniato, pero también van a Ambato, entonces por eso intrarregional, de región a región. En sí, opera dentro de los límites regionales, es por eso que les puse estos gráficos para que ustedes más o menos le capten cómo es la diferencia de lo que es interprovincial e intrarregional. Entonces vamos al servicio de transporte público e interprovincial. Este es el interprovincial, el que más se conoce, ¿no? Entonces, que me ayude con la lectura de este, Diego Gaibol, sí. ya, señor Gaibor. El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamento. Ya, entonces, claramente, como se ve igual en el gráfico, el transporte público interprovincial es el que se maneja de provincia a provincia, como está en el gráfico, que ustedes igual conocen. Este bus se maneja de provincia Guaranda, que sea provincia Bolívar, Pichincha, Guayas, Chimborazo, entonces es el más conocido. Por eso les digo, vamos a tener, yo les voy a poner yo un deber fácil que identifiquen el servicio de transporte público. Ahí va a estar interprovincial, intercantonal, interregional, intraprovincial. Entonces ustedes van a poner, a ver, el interprovincial, dentro de los límites del territorio nacional. Si me hago entender, no. Por ejemplo, ¿cuál es el servicio interprovincial? Dentro de los límites del territorio nacional. Ya, como les decía, entonces, dentro de los límites del territorio nacional, lo que es el transporte interprovincial. El intrarregional es el que opera dentro de los límites regionales. El intraprovincial dentro de los límites provinciales. Y el intercantonal es el que opera dentro de los límites cantonales. Entonces la respuesta solo es intercantonal dentro de los límites cantonales. Intraprovincial dentro de los límites provinciales. Interregional dentro de los límites regionales, como la palabra mismo le dice, interprovincial dentro de los límites del territorio nacional.
¿Ya hasta aquí sí está entendido? Sí, abogado. Ya. Sí, Licen. ¿Cuál es el servicio de transporte internacional? A ver, asimismo alguien que lea para que igual así más o menos Escobar. le vayamos identificando. Yo Escobar dice que es aquel que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en los tratados, convenios internacionales, la presente ley y su reglamento. Ya, entonces como la palabra no lo dice, no. Es el que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero. Entonces, ustedes han visto esta operadora de transporte. Esta operadora de transporte es de Pichincha, quiteña. Entonces, ellos salen cada 8 días de que se tienen el permiso de operación a Venezuela. Tienen permiso de operación a Colombia. Entonces, ellos son, o sea, son de territorio nacional, son ecuatorianos, que igual tienen su placa ecuatoriana, pero salen es a otro país como es Venezuela, Colombia, a Perú también van. Argentina también iban, pero ya creo que ahora no van. Entonces, ese es el transporte público internacional, que con los gráficos igual ya les identificamos. Entonces, sí está entendido en sí, ¿no? Lo que es lo que son los servicios de transporte público de verdad. Sí está fácil esto de lo que son los interprovinciales, intercantonales. Entonces, pasamos a los tipos de transporte terrestre. Lo que en sí nos dice el artículo 70. El tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de personas, animales, bienes para fines específicos y serán identificadas lo que el reglamento y la ley lo establece así. Entonces, como su palabra misma le dice, no. El transporte en sí, en todos sus ámbitos que vimos hace las diapositivas anteriores, en sí es para satisfacer el desplazamiento, la necesidad de cada uno de los usuarios, ya sea como personas, animales o bienes. Y dentro de los bienes igual están los vehículos de carga, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver lo que son las placas que se identifican de cada vehículo, cada carro, ¿no? Para que tengamos más o menos conocimiento de cómo son. Que algunos ya conocen, pero de igual manera tenemos que poner énfasis en esto. Que el vehículo, como dice aquí, el vehículo particular, la placa de qué color es. Ustedes conocen el vehículo de toda persona. Blanca, Ya, como blanca, está ahí, abogado. blanca, eso, o sea, eso tenemos que memorizamos. Claro que algunos ya sabemos, conocemos, pero después nos vamos a olvidar. Entonces, por eso es lo que yo insisto en esto y en los principios. Porque las placas a veces nos olvidamos, no sabemos ni de qué. A veces vamos a comprar un carro, vemos la letra y no sabemos ni de dónde es. Entonces, por eso digo, el vehículo particular, placa de color blanco. Vehículo público comercial, lo que sé, los taxis, los buses, los trailers, los camiones, son de color naranja. En sí son de color, o sea, anteriormente los que tenían vehículos comerciales en taxis, camionetas, transporte mixto, camiones, trailers, buses, era lo que es toda la placa de color tomate, de color naranja, ¿se acuerdan? Y hoy en día, ¿cómo es? Es la placa de color blanca y solo el distintivo, el filito de arriba tiene el color tomate, los que son de cooperativa. ¿Y por qué se dio esto? Porque cuando era la placa de todo tomate, todo color naranja, y como implantaron lo que son los fotorradares a los vehículos que tenían esta dicha placa que les digo, al momento que se les
les tomaba la fotoradar, no salían, reflejaba. Es por eso que la Agencia Nacional hizo la placa blanca y solo con el distintivo de la parte de arriba, el color tomate, color naranja en este caso. El vehículo de transporte turístico, ¿se han visto los buses que dicen turismo? Esas furgonetas. Entonces, ellos tienen la placa de color verde. Los vehículos de gobierno central, color oro, color amarillo. O sea, la placa mismo blanca, pero arriba el distintivo amarillo, por el caso que les digo. El vehículo de los gobiernos, que anda el alcalde, los que trabajan en los gastos municipales, color amarillo. Los vehículos de uso diplomático, en sí, los que andan los ministros, cuando vienen los ministros, otros personajes no, otros personajes no del ámbito del gobierno, entonces ellos utilizan el color azul. De la placa de internación temporal en sí es de color oro, pero estos pertenecen igual al gobierno central. Unidades de carga, igual color naranja, lo que les decía, en lo que es camiones, vehículos, en los trailers de carga en este caso. Bueno, pasamos a lo que es. Sí quedó claro las placas más que todo. Sí, sí les quedó claro. Bueno, con todo yo les voy a dejar esta presentación ahí en el claro, o si desean para enviarles al WhatsApp para que ustedes tengan conocimiento del color de placa, para que ustedes mismos vayan identificando cuáles son, qué color es. Veo un carro por ahí de tal placa, ese carro es de cooperativa, o es de gobierno, o es de turismo. Entonces ustedes así ya van identificando. Esto en la legislación anterior no está. Lo que les está dando sobre las placas no está. O sea, está en breves rasgos nomás. Entonces es por eso que les traigo igual ahora, para que vean, porque, por ejemplo, en las placas de los gobiernos autónomos cambió. Antes eran verdes, los que eran de turismo. Entonces para esta ley cambió. Bueno, aquí como pueden ver, aquí están las placas para que vayan ustedes identificando. Vayan identificando lo que es. Al momento que yo, hasta para irme a comprar un carro, me voy a comprar un vehículo, sea bus, cualquier tipo de vehículo comercial, particular, de cuenta propia, como les digo. Entonces ustedes van identificando, van a ver un carro. Entonces aquí dice la placa Azuay, la A, Bolívar, la B, Cañar, la U, Cotopaxi, la X, Chimborazo, la H, Del Oro, la O, Esmeraldas, la E, Francisco de Orellana, la Q, Galápagos, la W, Guayas, la G. No vayan a decir que es Guaranda, la G, que a veces saben decir así, y a veces se creen y les voy a comprar este carro, ¿dónde es de Guaranda? Ya compremos nomás. Entonces, aquí les indico: Guayas, la G, Imbabura, la I, Loja, la L, Los Ríos, la R, Manabí, la M, Morona, Santiago, la V, Napo, la N, Pastaza, la S, Pichincha, la P, Santa Elena, la Y, Santo Domingo de los Áchilas, la Q, Sucumbíos, la K, Tungurahua, la T, Zamora, Chinchipe, la E. La segunda letra de los vehículos de carga de transporte público, buses o taxis. En sí, cuando ustedes tienen un bus y le hacen particular, ya les va a salir otra letra en la mitad. ¿Sí sabían eso? Que les sale una letra en la mitad. Por ejemplo, les sale la letra A, entonces significa que ha sido ex taxi. El camión que haya pertenecido a alguna cooperativa, le sale la A, le sale la U o la S. Esto tengan muy en cuenta para que ustedes, cuando vayan a comprar un vehículo, se dan cuenta que en la placa, en la parte de la mitad de la letra, a donde pertenece la provincia, ahí puede salir la A, la U o la Z. Si ustedes ven la A, la U o la Z, es que ha sido de carga, de transporte público, sea en taxis, buses, camiones, en cualquier tipo de vehículo. Sí, me entendieron esto de las placas.
Y está claro, esto de las placas no es tan difícil y es para ustedes mismos, para que tengan conocimiento. Algún rato van a tener un vehículo, si ya tienen. Entonces ya no van a caer. Yo que sé, algunas personas caen, no saben las letras. Entonces, es por eso que yo les traigo esto para indicar. Sí, quedó claro esto de las placas, ¿verdad? Y dicen la tercera letra, ¿qué significa? Cañar. No, no, o sea, en la placa, Ah, ya. porque Es la está tres letras. segunda letra de los vehículos. No, no, de la segunda y aparte la tercera, que hay No, tres no, letras. no. O sea, claro, hay tres letras. Por ejemplo, BAA, si está así, BAA. B de Bolívar, y si está la A, entonces es que ha sido taxi, ¿verdad? Ha pertenecido a algún taxi a la tercera letra, no importa de dónde sea, pero de la que está dentro de las dos. Intermedia, esa es la que cuenta. Ustedes deben darse cuenta de que es la A, la U y la Z. Si ustedes ven eso, entonces van a comprar un vehículo. Bueno, esa es una recomendación de mi parte, ¿no? A ver, usted va a comprarse un vehículo. Y ahora, como ya sabe, ve un vehículo que dice BAA. Entonces dice, chuta, este ha sido taxi. Y los taxis, usted sabe que bajan un poquito de precio porque ya han sido trabajados y todo eso. Ya se ha pintado ya de otro color. O va a comprarse un bus, entonces ve la letra U o la letra Z. Entonces ya ustedes ahora ya saben que esos vehículos han sido de cooperativa y han sido trabajados. Ejemplo, ustedes se va a comprar, ve una camioneta barata, yo que sé, una del Oriente, va a ver una camioneta, una blanca, bonita la camioneta y todo, y le ve la placa, la U, en la mitad. Entonces usted como ahora ya sabe que si es que está estas tres letras, cualquiera de estas tres letras en la placa, entonces usted va a decir, este carro ha sido de cooperativa, rebájeme porque el carro ha sido de cooperativa. Y esos carros de cooperativa ya usted sabe son trabajados. Entonces es por eso que yo les traigo para que no caigan y sepan cómo es este tema de las placas. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta de esto? A ver, señor Listen, yo Kevin. tengo una pregunta. Si aparte de esas tres letras salen otra letra, eso quiere decir que ya no son carros, esos son carros particulares, ¿verdad, Listen? Claro, correcto. Ustedes tienen que ver un carro que no tenga la A, la U, la Z en la mitad, nada más. Y de ahí eso quiere decir que son particulares y ustedes pueden comprar, pueden ver. Si está estos, bueno, ustedes también igual pueden comprar, no les estoy diciendo no compren porque tienen este tipo de letras, sino que es o sea, es un comentario que les doy para que ustedes saben de sus carros, camionetas, que ya han trabajado, les pintan y les venden. Ahora si les venden baratos, ustedes ya con conocimiento, sabiendo que de esto, que les venden barato, entonces ya está bien, pero o sea, recomendado de que estos carros preferibles verse lo que sé yo, tener un transporte particular para uno mismo hacerle comercial. O sea, es lo que yo hiciera, ¿no? Entonces eso más o menos les traía para que no caigan, porque a veces algunas personas caen en esto de las placas. Bueno, hay tantas cosas también que ahora es las placas, numeraciones del motor, todo esto, pero más de ese tema de las placas. Cuando ustedes ven un vehículo con la placa blanca, ¿verdad? Particular, y ahí sabe estar una letra chiquitita, que es la D. ¿Se han visto? ¿Alguien ha visto con la letra D? Entonces es que es duplicado. Entonces es duplicado, tal vez se le cayó, le robaron, alguna cosa de haber pasado, por eso sale la D. Entonces ya es que se le cayó, puede ser, o que el carro le robaron, o algo pasó, por eso le sacan ya con la letra chiquita la D. Entonces todas esas cositas pequeñitas uno tiene que fijarse, y ahora como ya les doy a conocer, ya saben, entonces van a decir, ah, no, la A, esta es la A, la U, la Z, entonces estos carros son de cooperativa, han sido de cooperativa, así, ya están pintados, han sido de cooperativa esos carros, son, yo que sé, son más desgastados. Entonces, ¿sí está alguna otra pregunta de pronto de las placas?
Bueno, más o menos es, hasta aquí es lo que es el tema 2. Bueno, pasamos al siguiente. Lo que es, ¿se acuerdan que el día de ayer les dije de que sobre un video? ¿Sí vieron el video? Sí, abogado, se trata del transporte público y comercial. A ver, ¿quién quiere participar sobre el video del día de ayer? Vamos primero con los Yo, si voluntarios es que que quieran participar del video del día de ayer. A ver, vamos a mi lista. Estaba interesante ese video, algo chistoso, pero sí, o sea, es interesante. A ver, señor Paredes. Giancarlos Paredes. Ya dicen, bueno, el día de ayer vimos un video sobre el transporte público y el transporte comercial. Decía que el transporte público podemos considerar que son los buses y el transporte comercial los taxis. Y de ahí veíamos, bueno, las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Entre las ventajas del transporte público se podía ver que era el costo, que era mucho menor que el transporte comercial. Pero una ventaja del transporte comercial era que nos podía llevar, o sea, a dejarnos en la puerta de nuestra casa, a lo contrario del transporte público, que son los buses que solamente tienen paradas específicas. Y bueno, también hablaba de que de ahí en el trato a los señores, o sea, a los clientes, el trato era muy malo y que también que las leyes de tránsito no eran respetadas por ninguno de los dos. El trato preferencial no era respetado, también decían. Sí. Ahí les decía lo que es lo conexo, lo que me dice de las paradas, los buses urbanos, lo que usted me dice, lo que usted ha visto, lo que les digo aquí en las diapositivas, de lo conexo, de parada a parada, no es que me deporte aquí y ya, y me quedo y punto. Entonces ahí va lo que yo más o menos les manifestaba dentro de las diapositivas, o sea, no era de loco que me estaba inventando. Igual está dentro de los videos lo que ustedes igual nos comentan. Muchas gracias. Gracias, señor Yacar. Perdón, dice. No, Ya, muchas gracias. ya dice. Señor Chasi, está con la manito levantada. Bien, sí, bueno, voy a hacer un comentario igual parecido a mi compañero, ¿no? Sin embargo, aquí nos menciona que a nivel nacional, el 70% de los transportes generalmente va a ser de pasajeros, mientras que el 30% va a ser destinado al de carga, ¿no? Y obviamente aquí puso en evidencia que el transporte público y comercial pues va a variar de distinta forma en su servicio, ya que por ejemplo en transporte público hablamos de buses, hablamos por ejemplo en Quito del Ecovía, del Trole, que van a tener paradas y rutas fijas y que obviamente el precio aquí va a ser bastante económico para el usuario a comparación de un transporte comercial, que en este caso sí busca, por así decirlo, un beneficio económico lucrativo. Y obviamente en este caso tenemos buses escolares, buses turísticos, taxis, entre otros. Y que obviamente aquí la tarifa va a ser un poquito más costosa. Y obviamente el trato va a ser distinto a comparación de un transporte público que, por así decirlo, nos tratan con inferioridad, mientras que un transporte comercial pues sí tiene que ver mucho en cuanto al trato y obviamente va de la mano con el costo. Ya, correcto, muchas gracias, señor Edgar. Muy bien. Señor Quimintoña. Y también dicen que el servicio de transporte público es el que está avalado por el Estado mediante el contrato de acuerdo a la ley de tránsito, dicen, y en los que incluye buses, transvías y metro, dicen, y por otro están en los transportes comerciales en el que las autoridades competentes le entregan un permiso para que circulen, circulen. Y también dicen que
Los transportes públicos tenían unas rutas y paradas específicas, en cambio que los transportes comerciales no tenían paradas ni, como les digo, estresamientos seguros, ellos podían circular por donde ellos podían, y la tarifa del transporte público varía entre los 25 a 35 centavos, y en cambio en los transportes comerciales varían según el pasaje que nosotros vayamos, o sea, la carrera que hacíamos, pero más varían de 1.25 a 1.50, Lice. Ya, muy bien, muy bien, señor Quintanilla. Quintanilla Edison. A ver, ¿alguien más voluntario que quiera exponer? El señor Chimbo, Lucas Chimbo. Bajen la mano. Diego Baibor. Bajen nomás la mano, señor Quintanilla. A ver, señor Baibor. Bueno, dicen aquí también una parte nos decía que nosotros los pasajeros somos una parte muy esencial para los transportes, que vendríamos a ser casi como una rueda de un autobús. Si no hay esa rueda no pueden circular. De ahí también nos decía que en Quito había una gran cantidad de taxis que superaba por mucho a la ciudad de Nueva York, y que por la mucha competencia de así entre buses y todo eso, no respetaban mucho las señales de tránsito y dejaban a los pasajeros donde que se les daba la gana y así dicen. Sí, muy bien. Muy bien, señor Baibor. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario del video? Señor Chimbo Lucas. A ver, señor Ruiz Ángel. A ver, dígame, señor Valle. Bueno, pueden ver que decía que que el transporte en este país es para más lujo para los ciudadanos que el transporte de sus pasajeros. Y, y decía que también decía que hay más, que hoy en día hay más taxis por la ciudad de Quito que menos que en Nueva York. O sea que el 70% de transporte del país son más pasajeros y el 30% y el 30% creo que era de transporte carga, de transporte de carga público y Más taxis, como decía, ¿no? más puede Ya, muy bien, señor Ángel. Muy bien. Señor del Pozo, ¿qué quiere aportar usted en resumen? ¿Me escucharon? se me escuchó recortado, dice. Dicen, no se escucha lo que hablan ustedes, es que se escucha bien bajo. Ya, ahí ya la seguro. A ver, ¿alguien más que quiera dar el resumen del video? Yo dice, Ya, señor Manovando. para los ecuatorianos del transporte, no importa un pito del transporte público y comercio, y el 70% del transporte del país es de pasajero, y el transporte de cargas es de 70%, debido a particulares y además son transportes públicos, tienen rutas paradas especiales, y los transportes comerciales no tienen. Ellos pueden anular cualquier
cualquier lado, dice. Y también transportes públicos varían entre los pasajes de 0.25 o 0.30 centavos, dice. Ah, ya, muy bien, señor Mano Banda. Mano Banda, Carlos. A ver, señor Chimbo Lucas. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, oye, en el material que usted lo emitió, es importante. Lo que nos hace referencia a nivel del país, el 70% de transportes representa como servicio público. Y la diferencia es prácticamente transporte comercial, transportes de particulares, ¿no? La mayoría son las que pertenecen a las cooperativas de compañías. Obviamente esto es con sus permisos de operaciones que lo han dado la Agencia Nacional de Tránsito. Así también hay una gran diferencia en el sector de transportes públicos comercial. En los públicos existe una tarifa otorgada desde la Agencia Nacional de Tránsito, mientras el servicio de comercial es la negociación entre las partes, ¿no? Esto lo hablaría, bueno, existe también es una tarifa, la banda tarifaria que tiene los taxis, lo veo también los transportes mixtos, es la negociación entre el usuario de acuerdo al lugar que corresponda. Claro. Así también se ha visto en los dos tipos de servicio, la atención al cliente en cierta manera ha habido complicaciones, ¿no? No lo respondemos de alguna manera correcta y eso hace de que también tengamos un poco, bueno, en el sector de transporte siempre las denuncias, toda esa situación. Por otro lado, se ve los transportes públicos, existe por ley, atención al vulnerables, personas vulnerables, embarazadas, con discapacidad, el cobro del 50%, ¿no? Dependiendo el sector que corresponda. ¿Qué más? Lo importante que se ve aquí la diferencia cuando tengamos alguna complicación, accidentes que se ocurra al estar es como transporte cooperado, la misma ley tendrá, sobre todo para el tema de los accidentados, tiene beneficios, mientras que un transporte particular no la tiene ese beneficio en ese proceso. Algo de eso se ha visto un poco recalcado de acuerdo al video que usted lo remitió. Muchas Bueno, gracias. Ya, gracias, señor Chimbo. De acuerdo a lo que usted nos manifiesta, es del vehículo particular. Todos los vehículos en sí, si pasa un accidente de tránsito, todos los vehículos tienen, por ejemplo, ahora es del SAR. Ya antes te acuerdan que era el SOAR, ahora es el SAR. Entonces todos los vehículos tienen, pero ahí es la diferencia de que el servicio de transporte particular, si yo tengo un vehículo particular y estoy, yo que estoy haciendo una carrera y me pasó un accidente, entonces ahí es que es la sanción, porque yo no tenía que hacer esa carrera porque yo no soy un vehículo, yo no tengo vehículo comercial. Entonces ahí es la sanción. Estoy haciendo el papel de, estoy haciendo el papel de pirata en este caso. Entonces, esa es la diferencia, este señor Chimbo. Pero bien, bien, sí, todo eso estaba igual en el video. Bueno, como les decía, Muchas gracias. Gracias por su recomendación también, sí, muy amable. ya, igual a todos los estudiantes, este video igual es para, o sea, para, no, que no es cansón de estos videos para que ustedes mismos vayan teniendo en cuenta, vayan teniendo conocimiento de cómo es la ley aquí,
la ley acá en el Ecuador mismo. Es por eso para que ustedes se vayan realimentando el conocimiento en esto. Si ustedes están en las vías y entonces esto les va a servir. Les va a servir, yo que sé, cuando les pasa un accidente de tránsito, cómo tienen que actuar, que van a, bueno, ya vamos a ver hoy más adelante cómo es esto que les decía de los cobros, de los cobros en servicio, lo que es particular, servicio de transporte público, comercial. Entonces es para eso, estos videos que yo les voy haciendo así, yo trabajo de esta forma para que ustedes igual vayan teniendo una calificación de acuerdo a su participación y ustedes mismos ya van teniendo conocimiento de esto. Entonces, por la hora que ya no avanzamos, no avanzamos a tomarles a todos, pero igual vamos a seguir teniendo estos videos. Mañana les voy igual a presentar otro video y va a ser esta misma temática de cómo yo tengo las clases, una breve retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior y para comenzar la clase que nos toca el día de hoy y proyectamos un video y para que ustedes mismos participen. O sea, eso me interesa de que ustedes participen y tengan ese conocimiento. Nada sirve es mandarles deber y solo hacer por la nota y ustedes no tienen nada acá. Entonces, de igual manera, si les voy a dejar una tarea en el Classroom sobre esto de las placas, que les di a conocer algo fácil, como siempre yo les dejo para que ustedes mismos vayan aprendiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Entonces vamos con la lista. Para la ¿Para lista cuándo va a ser final. el deber? Yo les voy a dejar el día de mañana, a ver mañana qué día es mañana, el miércoles, no. Sí, mañana miércoles les subo hasta la noche, algo facilito. Fácil sobre las placas sobre el transporte terrestre, como les expliqué. ¿Se acuerdan? Que transporte intraprovincial, los límites hasta dónde, internacional, hasta dónde, interprovincial, dentro de las provincias. Eso, las placas, lo que les expliqué hoy día les subo las diapositivas mañana de la mañana para la tarde, para que ustedes puedan resolver. Y los que no pueden, por favor, que me envíen al WhatsApp. No les estoy mandando algo complicado. Les mando algo que les va a quedar y les va a servir a ustedes mismos y para que ustedes tengan sus notas. En esta materia que sí tienen que aprobar, esta es creo que es la más complicada de ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Empezamos con la lista entonces. ¿Y para cuándo va a enviar la tarea? Les mandaría el día de mañana. Estar bien. A las 8 de la mañana ya está ¿Y ahí para cuándo el deber para que entregar? ustedes abran. No ¿Para se cuándo demora más entregar? de 10 minutos en resolviendo estas preguntas. Dicen, Sí, dígame, señor Manuel. ¿para cuándo para entregar? Sí, mañana mismo pueden hacerlo hasta tarde, hasta, yo qué sé, las 6, 7 de la noche. Está bien. Ya dice. No se demoran más de 10 minutos. Es algo fácil para que a ustedes mismos les quede. Ya El deber bueno, va a enviar al Classroom, ¿no es cierto? claro, al Classroom les voy a enviar, o le prefieren que les envíe el WhatsApp. Les voy a enviar al WhatsApp y al Classroom, ¿ya? Sí, Dale, sí, pues. en las dos cosas. Para que puedan revisar, se descargan o hacen con esfero y en la hoja pero el asunto es que haga y les quede, para que tengan una nota y ustedes mismos ya van aprendiendo. Bueno, empezamos con la lista, eh, Barragán, John Alexander, Presente. Ángel Vallas, Presente, Lice. Cristian Vallas, Presente, Lice. Brian Berbeo, Brian Castro, Presente. Edgar Chassi, Presente. Segundo Chimbo, Presente. Gámez Chimbo,
Presente, Licen. Edwin Chimborazo, Presente el señor. Iván del Pozo, Presente. Richard Escobar, Presente, abogado. Alexander Gaibor, Presente, Licen. Dayana Guzmán, Presente, Licen. Carlos Manobanda, Presente, Licen. Luis Morales, Presente, profe. Alexander Naranjo, Presente, Licen. ya. Washington Naranjo, Presente, Licen. y Carlos Paredes, sí está bien. Presente, Licen. Jefferson Pazmiño, no está el señor Pazmiño. Ángel Punina no está. Marco Punina, Presente, Licen. Buenas noches. Jefferson Pazmiño. ya. Edison Quivintuña, Presente, Licen. William Roballo. Sí está el señor Roballo. Segundo Ruiz, Presente. está. Wilmer Rumitaxi, sí está señor Rumitaxi. Presente, Luis Sánchez, Presente, licenciado. Nancy Santillán también. Bueno, señores estudiantes, entonces yo les subo el video, la clase que no es tan complicado para que realicen el día de mañana y con eso igual estamos para el día de mañana hablar sobre la clase. Bueno, hasta aquí es la clase. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Abogado. Licen.